Buenas tardes a todos. Ya se han acabado las vacaciones de Navidad, así que vamos de vuelta al trabajo. Así que en el vídeo de hoy voy a hablaros del daño renal que podemos sufrir como consecuencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos, que son uno de los medicamentos más prescritos del mundo. Para que podáis entender el tipo de daño que se produce en los riñones como consecuencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos, he vuelto a traer mi estupenda maqueta sobre la nefrona para que podáis entender algunos conceptos que son muy importantes cuando tomamos estos medicamentos. Fijaros, aquí tenemos nuestro glomérulo, nuestros túbulos y esto es el gris, representa el intersticio renal. Y aquí os voy a presentar una nueva protagonista que es esta molécula que se llama prostaglandina. La prostaglandina es una molécula que tiene un efecto protector en nuestros riñones. Lo que tiene es un efecto vasodilatador, es decir, hace que las arterias o los capilares, en este caso, se ensanchen y no se produzcan fenómenos isquémicos. En condiciones normales, la prostaglandina, las prostaglandinas, porque son hormonas que se van produciendo en nuestros riñones, de hecho son producidas por el intersticio y por los túbulos, pues estas prostaglandinas lo que hacen es viajar hacia esta arteriola, que es la arteriola deferente, y la dilatan. Y esto lo que hace es que ofrece un mayor flujo sanguíneo al glomérulo y protege nuestra función renal. Esto nos protege, por ejemplo, en situaciones donde podamos tener un riesgo de isquemia, como puede ser un shock hipovolémico, una hemorragia, la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis, etc. En todas esas condiciones, el efecto de estas prostaglandinas vasodilatadoras va a hacer que nuestros riñones puedan mantener su función renal. El problema de los antiinflamatorios no esteroideos es que bloquean la producción de estas prostaglandinas porque inhiben uno de los enzimas que es necesario para su síntesis, con lo cual corremos el riesgo al tomar estos medicamentos de que nos perdamos todos esos beneficios vasodilatadores y comiencen a suceder episodios de isquemia en el glomérulo, habitualmente por una vasoconstricción, es decir, una estrechez de esta arteriola aferente, lo que va a traer como consecuencia una disminución de la tasa de filtración del glomérulo. Pues bien, ahora que conocéis este mecanismo tan importante por el cual los antiinflamatorios actúan sobre los riñones de esta manera, ahora os voy a explicar los distintos tipos de daño que podemos sufrir como consecuencia de consumir este tipo de fármaco. Lo primero de todo es que una persona sana, cuando toma este tipo de medicamentos de forma transitoria por periodos no muy prolongados, va a sufrir este tipo de fenómenos, pero sus riñones van a ser capaces de readaptarse y en el momento que dejamos de tomar la medicación, el sistema va a volver a su normalidad y no vamos a sufrir un daño renal. En algunas personas se va a producir un daño isquémico agudo, transitorio, que va a ser reversible en el momento en el que dejamos de tomar la medicación, por este fenómeno que os acabo de explicar de vasoconstricción. En el momento que dejamos de tomar el medicamento, la vasoconstricción o la isquemia desaparece y la tasa de filtración glomerular vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si tomamos los antiinflamatorios de forma muy continuada por periodos de tiempo muy prolongados y a dosis altas? Pues lo que sucede es que el riñón está crónicamente sometido a esa isquemia y lo que trae consigo a la larga es una nefropatía intersticial crónica, que generalmente es un tipo de nefropatía insidiosa, lenta y que a veces se tarda en diagnosticar si el paciente no acude al médico o no se hace sus chequeos rutinarios. Esto es frecuente en personas que se automedican o que toman los antiinflamatorios de forma muy prolongada, habitualmente por patologías que causan dolor crónico. Las personas que van a tener más riesgo de desarrollar este tipo de daño isquémico por los antiinflamatorios son las personas de edad avanzada, los ancianos, las personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión o a aquellas que se van a someter a pruebas que llevan contrastes yodados, porque el propio contraste yodado también favorece de cierta forma la isquemia en el riñón. Así que en este tipo de poblaciones la indicación de estos fármacos debe de estar altamente supervisada e incluso en muchos casos está contraindicada. Pero es que además los antiinflamatorios no esteroideos pueden dañar a los riñones de otras maneras diferentes a la que os acabo de explicar. Una es la nefritis tubulointersticial aguda, en otros casos se puede producir incluso un síndrome nefrótico y la forma más rara suele ser lo que se denomina necrosis papilar.
La nefritis túbulo-intersticial aguda es un tipo de reacción de hipersensibilidad. No tiene tanta relación con la isquemia, como os expliqué antes, sino con una especie de mecanismo de tipo alergia o de hipersensibilidad al medicamento. Es una reacción que se denomina idiosincrática. Esta palabra tan rara lo que quiere decir es que le aparece a ciertas personas que tienen susceptibilidad. Pero esta susceptibilidad es impredecible. No podemos saber en qué casos hay un riesgo aumentado de desarrollar este tipo de nefritis, porque le puede pasar a cualquier persona. Y además puede suceder a cualquier dosis. Hemos tenido casos de nefritis tubulointersticiales agudas en gente muy joven que por tomarse 3 dosis de naproxeno hicieron un fracaso renal agudo muy grave y tuvimos que tratarles con corticoides. Este tipo de reacción suele ser inflamatoria y se trata con esteroides. En estos casos, si lo pillamos a tiempo y hacemos un tratamiento precoz, podemos conseguir revertir la función renal y recuperarla por completo. En el caso del síndrome nefrótico inducido por antiinflamatorios, parece que el mecanismo es inmunomediado. En estos casos se producen depósitos de ciertos anticuerpos en el riñón por una reacción que la desencadenó la exposición al antiinflamatorio. Los dos síndromes nefróticos más habitualmente relacionados con antiinflamatorios son, por un lado, la nefropatía de cambios mínimos y, por otro lado, la nefropatía membranosa. En estos casos el tratamiento está fundamentado en suspender el antiinflamatorio y en algunos casos pues habrá que utilizar o corticoides o algún otro régimen de inmunosupresión. La necrosis papilar es una forma muy rara de daño por antiinflamatorios que se produce por la muerte o por la isquemia de la papila renal, que es la zona donde desemboca el riñón ya de cara a dirigirse hacia el uréter. En estos casos la presentación clínica se sospecha porque el paciente después de tomar antiinflamatorios comienza con dolor en la zona lumbar, un dolor que parece incluso un cólico renal, hematuria, es decir, sangre visible en la orina, a veces incluso pueden aparecer fragmentos de tejido muerto en la orina y en estos casos obviamente el tratamiento se basa en suspender los antiinflamatorios. Lo que pasa es que el daño de la necrosis papilar puede ser grave y a veces es irreversible. Dicho todo esto, no os agobiéis porque estas formas graves de afectación renal por antiinflamatorios son muy raras. Los nefrólogos las vemos con frecuencia porque tenemos el sesgo de que estas patologías nos llegan a nosotros, pero en realidad en la población general son muy poco frecuentes y yo diría que son menos del 5% de la población general. Lo que sí que es bastante frecuente es el deterioro hemodinámico transitorio que producen los antiinflamatorios, especialmente en personas de riesgo, hipertensos, personas con patologías crónicas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. En este perfil de pacientes sí que solemos contraindicar su uso porque pueden precipitar un fracaso renal agudo, a veces porque se juntan varios factores simultáneamente. A veces el paciente está tomando diuréticos o tiene su enfermedad crónica descompensada o, por ejemplo, se puede precipitar una crisis hipertensiva tras el uso de los antiinflamatorios. Puede empeorar la función cardíaca o desencadenar una crisis de insuficiencia cardíaca. Está claro que en esas patologías es mejor evitar el uso de estos medicamentos. Así que en resumen, si eres una persona sana y tomas estos fármacos de forma puntual en periodos cortos y a dosis no muy elevadas, probablemente no vas a tener ningún problema. Sin embargo, las personas que tienen que tomarlos de forma crónica sí que es importante que se hagan chequeos periódicos de la función de los riñones y de la presión arterial. Igualmente de sintomatología digestiva, ya que también aumentan el riesgo de úlceras y de problemas de estómago. Y finalmente una cosa muy importante y es que hay que evitar automedicarse. Hay muchas personas que abusan de los antiinflamatorios por dolores que no han sido adecuadamente estudiados. Y no todos los tipos de dolor tienen el mismo tratamiento. De hecho, existen muchas enfermedades que pueden causar dolor crónico y algunas se pueden manejar de forma diferente con fármacos no antiinflamatorios. Así que mucha precaución y siempre acudid a vuestro médico para un adecuado estudio. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y recordad suscribiros al canal si queréis ayudarme a hacer crecer las nefroaventuras. Que tengáis buena tarde.